Ok, bueno, vamos a iniciar con este pequeño foro en el cual ustedes están investigando cuáles son los resultados económicos en este año 2020 para México particularmente, para poder platicar sobre los resultados que hemos tenido a nivel macroeconómico de lo que ha estado pasando en nuestro país. Por otro lado, también vamos a platicar, permítanme. Bien, y también vamos a platicar sobre qué nos espera o cuáles son las proyecciones económicas para el año 2021. Ok, entonces vamos a eh, platicar qué es lo que está sucediendo. Entonces, vamos a empezar conforme está aquí la lista de conexión. Y quien está primero en la lista es Amairani Guadalupe Lugos. A ver, Amairani, creo que vamos a platicar primero de qué resultados hay y luego hacemos otra participación para la proyección. Que primero entonces empiezo a hablar la primera pregunta que había puesto, ¿verdad? Es correcto, sí, la primera. Bueno, yo investigué y estuve leyendo un poco acerca de que en el segundo trimestre del 2020, el sector de la economía, el servicio representó el 65.4% del PIB y el 62% de la fuerza laboral, seguido por el sector industrial con el 26.4% del PIB y el 24% de la fuerza laboral, y el sector primario con un 3.9% del PIB y el 12% de una fuerza laboral. Eso fue lo que encontré acerca de lo primero. Y ya en lo segundo, de lo que había puesto de las proyecciones económicas para el año 2020, leí en una página que se llama el SEO, donde nos habla acerca de cuánto crecerá o cuánto creció la economía en México en 2020 y 2021. Y aquí nos habla que se puede contraer en este año un 8% hasta 12.8% este año. Y nos viene una tabla donde nos enseña como los pronósticos de crecimiento, y ya nos habla en este año un pronóstico mediano de -8.9, mientras que en el 2021 se pronostica uno del 3. En promedio, el promedio es de -7.9 y en 2021 de 3. El máximo es de 1.8 y de 6 en 2021, y el mínimo sería de -12 y -1.3 en 2021. Ujú. También el Banco de México pues estima que la economía mexicana se puede contraer bastante, una caída entre 7 y 10%. Y bueno, eso es básicamente lo que nos da como la información en esta página. Y pues creo que sí, el paso de la pandemia creo que va a impactó bastante Okay, en el crecimiento de la economía. Y siento que, bueno, desde mi punto de vista, que sí va a llegar a decaer bastante para el próximo año. Y okay. va a ser como que un poco difícil o llegar a retomar como una estabilidad en eso. Muy bien. ¿Dices que tienes una gráfica o una tabla? Ajá, es una tablita que venía donde saqué la información. Sí la Es tienes, un, ¿no? sí, Ah, ¿nos las puedes compartir? Igual y con eso nos queda un poquito más claro. Este, bueno, es que estoy conectada en mi teléfono y lo vi en la compu. ok, ok, ok. Bueno, si te es ahí complicado, bueno. Pero sí hubiera sido interesante enseñar la gráfica. Bueno, para los demás, si tienen oportunidad de compartirnos un material, estaría bueno también poder verlo. Y ya nos van diciendo, ¿va? Ok. Entonces, siguiente que va a participar, Amalinali, Amalinayi Quetzali, ¿verdad? Vamos a ver
¿Qué nos puede comentar? Sí, profe. Bueno, es que ya que con la llegada de la pandemia del COVID-19, pues se han estado presentando situaciones, ¿no? Nunca vistas, y los principales indicadores económicos como en México como en el mundo, pues creo que han alcanzado niveles históricos con retrocesos importantes provocados pues por la falta de actividades, ¿no? Y pues ya aquí, por ejemplo, lo que encontré es que se dice que desde el 2019 se observaba ya una desaceleración del crecimiento económico en México. Y dice que durante el año pasado el PIB nacional se contrajo en menos 0.3%, situación que continuó durante el primer trimestre del 2020, al registrarse un decrecimiento de menos 2.2% anual y de menos 1.2% trimestral. También algo que encontré es algo sobre el semáforo económico, que dice que decrecimiento de la Organización de México, Ujú. y dice que se encuentra en rojo, ya que pues las caídas de crecimiento económico observado durante el primer trimestre del año muestran un impacto apenas parcial de la pandemia en la Ciudad de México. Y dice que pues la actividad económica caerá hasta 10.2% en 2020, y pues la recuperación en el 2021 se quedará en 3%. Creo que pues todo esto nos vino a afectar, ¿no? Nos vino, así como dice, a detener las actividades y todo esto, y creo que todo se está viendo pues en el reflejo económico que vamos teniendo. Ok, muy bien, Amalia, muy gráfico, ¿no? El hecho de que incluso hay un semáforo ahí que nos indica cómo vamos con esa parte. Entonces, muy interesante. Muy bien. Vamos con Daniela Estefanía. A ver, Daniela, coméntanos qué investigaste. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho. Ok. Bueno, yo encontré un artículo del 27 de agosto y aquí dice que aunque se hayan creado como nuevos empleos, como anunció el presidente, Ujú. el total acumulado de puestos de trabajo formales destruidos por la pandemia sobrepasa el millón. De acuerdo con los últimos datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, más de 11 millones de mexicanos perdieron total o parcialmente su fuente de ingresos, contando el trabajo informal. En el segundo trimestre del año, el Producto Interno Bruto cayó 17% en comparación con el trimestre anterior y acumuló 5 trimestres consecutivos con bajas, algo que no se había visto desde finales de 1985, que fue cuando la Ciudad de México sufrió el terremoto. Y dice que las últimas previsiones del Banco Central pronostican una caída del PIB en el mejor escenario del 8.8% y en el peor de ellos del 12.8%. Y también encontré otro artículo que es un poco antes, es de julio de este mismo año, Ok. y dice que dentro del contexto del impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía de nuestro país, los datos del indicador global de la actividad económica correspondiente al mes de abril publicados por el INEGI reflejan ya los estragos de las medidas de confinamiento propias de la crisis sanitaria. En el cuarto mes del año, el IGAE cayó 17.3% respecto al mes previo y 19.7% en términos anuales. Y dice que también se ha registrado un retroceso importante en los niveles de inversión en México. En el primer trimestre de 2020, la inversión total nacional representó el 19.6% del PIB, proporción más baja desde el segundo trimestre del 2006 y la primera vez en más de 16 años que esta cae debajo del 20%. Ok. Y bueno, pues yo opino que es algo que es obvio, ¿no? Porque pues
como dijeron mis compañeras, la pandemia no es algo que lo hayamos previsto y pues vino a afectar todo este sector económico. Ya, y pues se está viendo, ¿no? Ahorita todo, algunas recesiones y todo eso. Ok, muy bien, gracias, Daniela. Muy, muy interesante la información. Ahí ya estás hablando de desempleo, de fuentes de empleo, desocupación, que son cuestiones como muy, muy interesantes de poder ver qué vamos a hacer. Más que nada porque ya tenemos una situación y a final de cuentas necesitamos ver qué herramientas hay para solventar esas oportunidades que se presentan. Bien. Siguiente es Eduardo Covarrubias. A ver. Estimado Eduardo Covarrubias. ¿Está Eduardo Covarrubias? No está. Sí, bueno, profesor. Eduardo Covarrubias. Ok. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Alguien escucha a Eduardo? Parece que sí está su audio, pero no lo escucho yo o no lo escuchan todos. Sí, profesor. Ah, Hay un poco de interferencia. Es que tuve problemas con mi internet y estoy conectado con los datos del teléfono, profe. ok, sí. Me dice Raúl que sí te escucha. Es que yo te perdí también el audio un poco. Sí, es que ¿Participar o quieres que lo mi deje? internet anda malón. Bueno, bueno. Bueno, bueno, se va tu voz. Se oye así como muy lejos. Sí, Ujú. pero yo los escucho bien. Por favor, siga con la clase. Bueno, ok. Yo lo escucho bien. Bueno, ok, gracias, Eduardo. Gracias. Vamos a ver con Eduardo López. Estimado Eduardo López, vamos a ver qué investigaste, Eduardo. Francisco Eduardo, ¿verdad, profe? Sí, es que aquí estás como Eduardo López, ¿eh? Así te veo yo acá. Sí, bueno, lo que yo investigué es, los datos que encontré según, es que, bueno, desde el 2019 ya se veía una caída del PIB de un menos 0,3%, y ya la situación continuó durante el primer trimestre del 2020, con un decrecimiento del menos 2,2%, y y ya bueno, según las estadísticas de INEGI, en el se reportó el Producto Interno Bruto una contracción del menos 18,9%, y este es el segundo trimestre del 2020. Y y bueno, según las comparaciones, se contrajo 2,2 veces más que que el peor trimestre de la crisis mexicana de 1945, y 2,4 veces más que la crisis financiera global del 2008, que sería más reciente. Y Okay. y acá también lo de las actividades, también, bueno, aquí digamos, reporta, bueno, los datos que tengo son reportes anuales por actividades. Por ejemplo, las actividades industriales, que tuvieron una caída del 26%, las actividades de consumo y servicios el 15,6%, y las actividades primarias descendieron el 0,3%. Y pues la caída, esto afectó, digamos, al desarrollo económico de México, llegando a niveles que teníamos hace 9 años, en 2011, que era el mismo Producto
Interno Bruto digamos, que se tenía en el 2011 al que tenemos ahora. Y el Producto Interno Bruto disminuyó el 17.3% en comparación al año pasado. Y para el 2021 lo que se espera es que pues que haya una caída del 3% en el 2021. Esos son los datos creo que sería de la jornada. Y aquí del economista me parece que estaba, espere, profe. Esperó un 7.6% más en la, digamos, la decreción del PIB. Creo que sería todo. Ok. ¿Alguna opinión, Eduardo? Bueno, y sí, una cosa nada más, profe, aquí se me olvidó. Y lo que el gobierno, bueno, lo que está haciendo para, digamos, apoyar el crecimiento son incrementar el gasto de inversión en infraestructura. Es el del gobierno actual. También instrumentar políticas destinadas a aumentar el ahorro y permitir una mejor asignación de recursos a la economía, llevar a cabo una asignación más eficiente de recursos, un mayor retorno a la inversión y una mayor eficiencia en la combinación de los factores de producción, fomentados a través de la estrategia de pacificación, la reducción de la violencia, la lucha contra la corrupción y, en general, el fortalecimiento del Estado de Derecho, impulsar el desarrollo del capital humano de los jóvenes. Pues digamos que a pesar de que el gobierno tiene su plan o su estrategia para el desarrollo, pues con esta situación que estamos viviendo, pues es más complicado, ¿no? Ya en los gobiernos anteriores, aunque digamos teníamos más posibilidades, pues no se aprovechó, y ahora que el gobierno más o menos busca el desarrollo, un avance significativo, pues está, digamos, le está impidiendo la situación que estamos viviendo. Entonces, como en vez de tener un crecimiento, estamos, vamos para atrás, como lo decía, que estamos a la par con el PIB del 2011. Entonces, si seguimos así, si no se, digamos, si no se implementan cambios, pues esto va a ir más a peor. Entonces, creo que esta situación, pues sí, la estamos viviendo todos. Digamos, algunos están perdiendo empleos, otros están cerrando negocios. Entonces, está difícil digamos, con los datos que se están reportando, pues está grave la situación. Okay. Muchas gracias, Eduardo. Me gustó mucho la última información que manejaste sobre la estrategia que tiene el gobierno, el Estado, y vamos a platicar un poquito más de eso más adelante. Yo creo que en la próxima sesión les voy a compartir otro material que vamos a discutir en clase, que está muy interesante sobre eso, pero porque hablaste inclusive de aumentar el capital de conocimiento en los jóvenes, ¿no? La preparación de los jóvenes. También hablaste sobre la disminución de la violencia, de la inseguridad, y son temas bien interesantes. Excelente, Eduardo, muy bien. Bueno, vamos con Edward. Estimado Edward, si es tan amable, vamos a ver cómo te fue. Sí, voy, ¿eh? Sí, sí. Bueno, de los resultados económicos, encontré nada más de que sobre el primer trimestre de este año, es una publicación que se realizó, me lo digo, el 15 de octubre de este año. Ok. O sea, justo hoy la publicaron. Ahora, muy bien.
Y bueno, dice que en la economía mexicana se hundió en abril el 17.3%, que fue de hecho el primer mes que empezó esto de la sana distancia. Sí. Se maneja el término aquí. Dice que se contrajo también el 10.5% en caída de la economía, que eso lo marca no sé, la verdad no sé qué es la OCDE, pero dice que es lo que calculó de lo que va del año. Ujú. En el cuarto mes del año, la IJAE marca que cayó igual, el menos 17.3%, más que el mes anterior. Mm, En el primer trimestre del 2020, la inversión total nacional representó el 19.6% del PIB, que es la proporción más baja desde el segundo trimestre del año 2006, y que es la primera vez en 16 años que esta cae por debajo del 20%. Dice que también se registraron niveles muy bajos de inversión en el país, que en el primer trimestre del 2020 la inversión total fue de 19.6% del PIB, que es lo que le digo que es la proporción más baja desde el año 2006, que la inversión o formación bruta del capital fijo retrocedió menos 9.5% anual, y es la disminución más fuerte desde el año 2009, que en el año 2009 cayó menos 12.2%. Y respecto a las proyecciones económicas, la OCDE prevé que el PIB mundial disminuya 4.5% este año. Y también subrayó que en el escenario más pesimista la economía caería 8.6% de este año y 3%. Ok. Estimó que la caída de este año podría ir de 6 a 7.7% y la recuperación en 2021 de 5.2% a 2.8%. Esto lo encontré en una página, lo de la proyección económica, lo encontré en una página que se llama La Jornada. Ok. Creo que es un periódico, ¿no? Sí. Y, y es lo que me pareció. Realmente no encontré mucha información y busqué en varias páginas. Ok. Bueno, Edward, ahí en lo que investigaste, la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que Ajá. es una organización que está integrada por 37 estados diferentes y Sí. su objetivo es coordinar políticas económicas y sociales para esos estados en fin de tratar de promover el desarrollo económico. Es una organización internacional. ¿Sale? Ujú. Ok. Sí, gracias. Sí, perfecto, Edward. ¿Alguna otra cosa? Todo bien, ¿verdad? No, sería todo. Perfecto, gracias, Edward. Sí. Vamos con, me parece que sigue Esmeralda Saraí. Vamos a ver cómo le fue a Esmeralda. Yo encontré datos en una revista y también en un resumen del gobierno federal. Hola. Primero empieza por el coronavirus, que fue el que provocó, fue una de las consecuencias que hubo del coronavirus o que todavía hay, pero también en lo que yo leí es que dice que desde el 2019 ya había problemas en la economía, que no fue tanto por el coronavirus, sino porque no se tenía una buena reserva o no se tenía contemplado esto. El Producto Interno Bruto cayó un 17% entre abril y junio comparado con el trimestre anterior, con lo que el país suma 12 meses consecutivos de contracción económica. La caída en el segundo trimestre del año se debe al confinamiento por la pandemia del COVID-19, sin embargo la economía del país ya estaba encogiendo antes de la llegada del virus.
En su comparación anual, la caída del BIP fue del 18.9%. La actividad industrial fue la más afectada en estos meses y cayó en 23.6%, empujada por cierres de plantas de manufactura. México perdió casi 900.000 empleos formales en tan solo abril y mayo pasado, de acuerdo con cifras que presentó el Instituto Mexicano del Seguro Social. También el INEGI en abril presentó que casi 12 millones de personas se quedaron sin trabajo y sin ingresos. Esto haciendo una ronda del 60% de un golpe mayor a una destrucción de puestos de trabajo. Encontré una tabla de finanzas públicas con porcentajes del BIP, donde marca el porcentaje que se tenía aprobado para el balance público y el porcentaje que se tenía reservado para el 2019. 2020, perdón. También menciona el porcentaje que se tiene estimado para el 2021, que es muchísimo menos que el que se tenía estimado para el 2020. Esto gracias a que la recuperación del 2021 se quedará en 3%, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y eso fue todo lo que encontré importante y que pude comprender. La tablita, no sé, ya intenté enviarla, pero no pude. No sé cómo la... ¿Puedes compartir? Viene el... Ajá. Creo que voy a compartir pantalla entonces. Para ver si nos la puede explicar más. O sea, yo no la entendí tanto. Espera. ¿Ya están viendo la pantalla, profe? Sí. Bueno, yo ya lo estoy viendo. Ajá, es esta tablita que dice finanzas públicas como porcentaje del BIP y menciona el balance público, el balance primario, el que se tiene aprobado para el 2020 y estimado para el 2021. Wow. Hay un decrecimiento muy importante, ¿no? Uh-huh. Ok. Bueno. Prácticamente para el 2021 se tiene estimado muchísimo menos cantidad que para el 2020. Yo creo que eso va a ser un golpe fuerte porque pues en el 2021 me imagino que debe haber recuperación por parte de todo, como menciona aquí, los empleos, el trabajo, muchas fábricas manufactureras. También mencionó algo del dólar, que se estima que igual va a haber un golpe mediante el dólar. Creo que va a subir a 23 puntos y tantos de lo que valía generalmente el dólar. Y pues eso fue todo lo que yo encontré. Está bastante interesante. A ver, pero si deja la tablita, vamos a revisarla un poquito. Lo que dice ahí, como decías, creo que lo más claro que nos queda es respecto al balance público y primario, que va a tener una contracción importante en el año 2021, que es el estimado, y el estimado que viene también en 2020, porque hay un aprobado y un estimado. Esto es como cuando ustedes de repente tienen que ir a hacer compras y hacen un presupuesto. Tienen, por ejemplo, hoy voy a comprar no sé, mi despensa para la quincena y tengo 1,000 pesos, ¿no? Entonces ustedes proyectan 1,000 pesos, pero cuando llegan a la tienda los precios están más caros, no encuentran algunas cosas, tienen que comprar unas cosas por otras y muchas cosas así. Entonces es como un presupuesto, pero luego, ¿qué es lo que realmente se está dando? Entonces el aprobado es el presupuesto y el observado es lo que realmente pasó. Muchas veces pasa que gastamos más, no sé si a ustedes les ha pasado, pero regularmente por la subida de precios, por diferentes circunstancias, a veces pues gastamos un poquito más. En este caso, podrán darse cuenta que el observado es un poquito más alto en el caso del balance primario y en el balance público fue un poquito también un poco más bajo porque en términos de números negativos, el, el menos 1.6 es importante,
¿no? A partir del PIB. Luego los estimados, pero también hay algo muy interesante que es, ahí tienen unas siglas que es RFSP, si los estoy viendo bien, RFSP, ¿verdad? El RFSP es la medición de los requerimientos financieros del sector público. Y el que está ahí me parece que es SHRSFP. Sí, es, sí, profe. es los saldos históricos. Es como si habláramos de un promedio histórico. No nos vamos a meter tanto en ese detalle, pero son interesantes porque nos dicen más o menos cómo va el promedio de esas cifras digamos, del pasado y lo que está sucediendo hoy en día. Pero creo que nos quedaría más claro ver la parte de la deuda pública y la deuda de gobierno federal. Como ven, es un gran porcentaje del PIB que tenemos de deuda. O sea, y ahí dice, inclusive tiene una nota que dice deuda neta, ¿eh? Esto quiere decir que el nivel de endeudamiento que tenemos, si lo pueden ver, está creciendo de una forma muy importante. Para el año 2012, las primeras cifras, por ejemplo, estamos en 33.8 de deuda pública y para el 2021 ya estamos proyectando un 52.4%. O sea, es una cuestión de que se está estimando que el gobierno, como lo hemos revisado en la teoría keynesiana, va a tener que implementar mucha deuda pública. ¿Sale? Va a tener que implementar gasto público, o sea, va a tener que inyectar dinero a la economía con el fin de poder equilibrar el ciclo económico. Entonces, es muy interesante ver estas proyecciones porque son un poquito más, nos dicen muchas cosas más que a veces que las descripciones que podemos encontrar. O sea, ya en términos claros, imagínense subir un 20% el endeudamiento a nivel nacional, pues es algo importante, una cifra muy, muy importante que tenemos que ver. Sin embargo, esa es una proyección. Seguramente en la realidad van a ver que ese número va a crecer más, ¿no? Entonces sí está muy, muy interesante la tablita. Qué bueno que nos las compartiste. ¿Y qué opinas? ¿Tú cómo ves? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Pues yo creo que es sorprendente. Como país, a mí sí me impacta. La vez pasada ya no pude comentar con usted. Igual vi el documental un documental acerca de la crisis de la moneda en México y a veces pues es cuestión política, no tanto de los mexicanos. Tiene que ver, pero es más como de los altos mandos. Y yo creo que es algo difícil porque pues nuestro país nunca ha estado como bien posicionado económicamente y estos golpes realmente sí afectan demasiado. También vi, por ejemplo, muchos se lo acreditan y eso quedó muy claro al coronavirus y en realidad no es así, es porque ya traemos problemas económicos desde años atrás. Como menciona usted, la deuda pública pues sigue aumentando y con problemas así como lo que tenemos ahorita, una contingencia, una pandemia, pues aún más. Yo creo que precisamente me llamó mucho la atención cuando hablaste de que a partir del 2019 hemos tenido unos problemas económicos muy importantes, porque es verdad y además algo bien interesante es que en términos generales, no solamente económicamente, digo, ya se había concluido que el tema de cómo se ha ido dando los resultados de la pandemia acerca del número de fallecimientos tiene que ver mucho ya no solamente con la pandemia, sino con la mala salud que tiene nuestra población mexicana, la mala alimentación, el mal cuidado de ciertas cosas como es la obesidad, el descuido con temas de enfermedades crónicas, degenerativas. Entonces, sí, o sea, es no solamente una cuestión nada más de lo que está pasando a raíz de la emergencia sanitaria, sino que además eso viene a darle pues impulso a otros temas que veníamos arrastrando del año pasado y de muchos años atrás también con las crisis financieras, ¿no? Entonces, no es algo que de a gratis tengamos hoy en día resultados como los que tenemos. Entonces, y tampoco se los podemos atribuir nada más a un gobierno o a un año, ¿no? O a un solo fenómeno,
son fenómenos que se han venido acumulando a partir de varias cosas que han sucedido. Entonces, es muy interesante, Esmeralda, muchas gracias. Te pediría que dejes de compartir pantalla por si alguno de tus compañeros quiere compartir. Ok, sí, gracias, profe. Bien, vamos a entonces a retomar. Aquí pongo esta mientras que siguen los demás. Sería Gilberto. A ver, Gilberto, platícanos cómo vamos. Sí, en cuanto a la primera pregunta, que es de que cuánto ha avanzado México en su economía, yo investigué en la página de Milenio, donde dice que desde que el 1 de diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador tomó el poder como presidente de México, el Producto Interno Bruto se ha deteriorado bastante y la inversión igual se ha estado bajando, se podría decir. Y en cuanto al desempleo, con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, al menos 1 millón de personas han perdido sus empleos a causa de esta contingencia que nos está pues agarrando, ¿eh? Y en cuanto al tipo de cambio, en enero de 2018 el dólar valía 18.65 pesos y en noviembre de ese mismo año superó los 20 pesos. Pero en marzo, cuando empezó la contingencia, subió a 25 pesos. Y bueno, aquí tiene fecha de agosto de 2020, valía 21.90 pesos. Eso es lo que encontré de nuestra economía en 2020. Y en cuanto a la inflación, en enero de 2018 hubo una tasa anual de 5.55% y en 2020 de 4%. Estas cifras son, son buenas para el Banco de México porque no, o sea, el desempleo y otras variables han subido, pero la inflación se ha mantenido baja. Y ¿cuánto va a crecer México en el 2021? Yo lo que vi es que está muy relacionado nuestro crecimiento económico y contener la pandemia, porque si no contenemos la pandemia, no vamos a poder avanzar. Y lo dijo el secretario de Hacienda, que pronosticó un crecimiento económico del PIB de 4.6 para el año 2021, aunque advirtió que la economía mexicana solo va a avanzar si se contiene la pandemia de coronavirus. Y eso fue lo que investigué. Okay. ¿Y cuál es tu opinión? Pues mi opinión es que sí, hay que estar de acuerdo con esto porque mientras sigan estos brotes esporádicos que a veces hay, pues hay que invertir más en el sector salud, ¿no? Para fortalecer podría decirse, los hospitales y no sé, que le paguen mejor a los doctores para que ellos como que estén motivados, ¿no? Y haya más, este, esté más, como un nivel más alto nuestro sector salud en el país y así pues se va a poder contener la pandemia y vamos a poder salir adelante. Y y sí, igual vi que México es uno de los países más afectados en el mundo dentro del G20, que son los países más industrializados y emergentes, solo por detrás de India, que igual tiene bueno, para este 2020 va a bajar mucho su crecimiento económico. Muy bien, Gilberto, muchas gracias. También, ¿no? Hay datos ahí como muy interesantes de esta parte que manejaste del precio del dólar, sí, algo muy importante, ¿no? De hecho, por eso subió tanto también, algunas cosas, ¿no? Algunos productos subieron mucho, entre ellos, también en el momento la gasolina, ¿no? Que fue muy, muy cara
y eso encareció muchas cosas para dificultar en gran medida la parte del consumo. Entonces sí estuvo muy, muy difícil esa etapa. Creo que todos los que de repente viajamos distancias grandes o largas, pues sí la vimos muy complicada, ¿no? Entonces se redujo bastante ahí nuestro ingreso. Entonces, vamos a ver, sigue, fue Gilberto, ¿verdad? Jorge Muñoz. Vamos a ver cómo te fue, Jorge. ¿Qué tal, profe? Yo la información la saqué de una página que se llama Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana. Habla sobre los resultados del segundo trimestre del 2020, que confirma que la economía mexicana se encuentra en recesión técnica. El Producto Interno Bruto, que es el PIB, registró una contracción del menos 18.9% durante el segundo trimestre del 2020. Con esto se confirma la peor caída para el trimestre anual. Bueno, se confirmó la peor caída. Es decir, la economía mexicana se contrajo 2.2 veces más que el peor trimestre de la crisis mexicana, que fue en 1995, y 2.4 veces más que la crisis financiera global, que fue en el 2008 y hasta el 2009. Asimismo, los tres sectores económicos registraron una contracción. El peor desempeño se registró en las actividades industriales, al reportar una caída anual del menos 26%, casi el 30%, seguido por una actividad financiera de servicios y consumos que disminuyeron el menos 15.6% anual. Finalmente, las actividades primarias descendieron a menos el 0.3% anual. Con esta caída económica, los mexicanos hemos retrocedido 9 años. Es decir, que la contracción nos situó con el mismo PIB que teníamos en el 2011, o sea que prácticamente bajamos 9 años, 10 años. Por otro lado, el Producto Interno Bruto disminuyó el menos 17.3% en comparación con el primer trimestre del año. Asimismo, el Consejo de Mercado espera que la economía caiga entre el 10 y 11% durante el 2020. Respecto a la segunda pregunta, lo investigué de Forbes, de la revista Forbes, con sede en Nueva York, que dice que tras la caída del 8% de este año, la economía crecerá solo el 4.6% en el 2021. El gobierno mexicano estima que un panorama económico optimista para el 2021. Él prevé que la economía crecerá el 4.6%, la inflación se mantendrá dentro del rango objetivo del Banco Banjico y que el precio de la mezcla el precio de la mezcla mexicana superará los $42 por barril. Mientras que el gobierno dio a conocer unas expectativas económicas más optimistas para el 2021, los analistas del sector privado difieren de algunas cifras, ya que contemplan un menor crecimiento del PIB y una mayor inflación, así como un tipo de cambio y tasa de interés más elevada que las proyectadas por el gobierno. De acuerdo con la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, agosto del 2020, el crecimiento de la economía mexicana del 2021 será del 2.95, no como lo habían dicho, por debajo de las cifras del 4.6 del gobierno, mientras que prevé una inflación general del 3.56% y un tipo de cambio del 22.50 pesos por dólar, así como una tasa de interés del 4.5. Y mi conclusión es de que dentro de todo esto, de este agujero que estamos, yo veo una luz y esa luz la veo como que no tiene que ver mucho con esto, pero yo lo veo con los nacimientos de litio que hemos encontrado, ya que muchos países y muchísimas empresas internacionales pues están poniendo el ojo en México gracias al litio. Y pues el litio se va a ocupar mucho, así que próximamente espero que todo eso se recupere con todos los países y empresas que están poniendo el ojo en México. Y eso es todo, profe. Perfecto, Jorge. Qué buena noticia, ¿no? La parte de los yacimientos de litio, porque pues hoy en día la producción de y equipos tecnológicos están ocupando ese tipo de recursos, ¿no? Entonces, sí, la verdad que es un elemento muy importante. México es un país que tiene muchos recursos,
O sea, a pesar de que, como dice Jorge, tenemos una muy buena noticia que sería eso, pero tenemos muchos recursos ahí abandonados, ¿eh? Eso es muy importante. Si ustedes ven, de repente hay ciertos análisis que se hacen sobre por qué México está como está teniendo tantos recursos. Son muy interesantes porque nos dicen la riqueza, ¿no?, que tiene nuestro país para poder aprovecharse y que de repente está ahí parada, ¿no? Entonces, es interesante. Me gustaría mucho que en el material que les voy a compartir para la siguiente clase se van a dar cuenta qué ha pasado con nuestros recursos, pero bueno, vamos a ver. Gracias, Jorge, está muy interesante. Fue Jorge, ¿verdad? Ahora vamos con Kenia, Fernanda. Sí, bueno, respecto a los resultados económicos de 2020, yo investigué en un artículo que publicó Banxico el 1 de octubre de este año. Dice que especialistas del sector privado ajustaron su pronóstico del PIB para el 2020 y estiman que la caída será de 9.82% según la encuesta del Banco de México. Y se trata del segundo ajuste consecutivo en 10 meses, donde limitan el pesimismo sobre la expectativa medida del PIB y dejan atrás la posibilidad de un desplome de doble dígito, como el que ya proyectaron en julio, que es del menos 10.2%. También dice que, de acuerdo con lo planteado en la encuesta, la caída de la economía en el año 2020 será resultado del histórico desplome del PIB en el segundo trimestre, que fue de 18.68% en pleno periodo de distanciamiento social, de un rebote de 8.32% que prevén para el tercer cuarto del año y una tasa menos alta pero positiva en 2.75% para el periodo octubre-diciembre de 2020. En este mes, por primera vez en más de un año, 31% de los especialistas consultados considera que mejorará una proporción que contrasta con el 20% registrado al mes anterior y que se va a convertir en el nivel más alto desde diciembre de 2019, cuando el 28% tenía esta como percepción. Y ya también dice que en una encuesta levantada entre el 24 y el 29 de septiembre, no hay un solo estratega que considere que la economía se encuentra mejor que hace un año, ya que en cambio 6% de los 37 consultados supone que la coyuntura actual es buen momento para hacer inversiones. El 80% estima que sigue siendo un mal momento para realizar una inversión y el 14% de estos no está seguro. También menciona que, según los resultados de la encuesta, los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica son la debilidad en el mercado interno, con 22% de las menciones. Con ese entorno, anticipan que el año 2021 la actividad económica registrará un crecimiento de 3.26%, que es superior al 3.01% pronosticado por ellos mismos el mes pasado. Y ya para las proyecciones económicas del 2021, investigué en la revista Forbes, que este artículo se publicó el 1 de octubre, dice que tras la caída del 8% este año, la economía crecerá solo 4.6% para el 2021, ya que México enfrenta un complicado acto de equilibrio por su presupuesto para el próximo ejercicio, revivir en una economía severamente golpeada por el coronavirus. Y todo esto, pues sí, también trajo muchos cambios, ya que el gobierno de México estima un panorama económico optimista para el 2021. Así es como lo ven, pero también trajo muchas bajas, como por ejemplo en cuanto al dólar, porque dice que, de acuerdo con los criterios de política económica planteados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el rango de crecimiento estimado para 2021 será de 3.6% a 5.6%, mientras que el tipo de cambio promediará los 22.14 pesos por dólar y la tasa clave de interés se ubicará en 4%.
con una reducción adicional de 50 puntos base durante este año. Y también hace mención de que si hay una segunda como recaída, por así decirlo, de la pandemia, pues eso va a hacer que baje todavía mucho más pues los presupuestos y todo lo que tenían previsto para el 2021. Y eso sería todo. ¿Y cuál es su opinión? Pues en mi opinión, yo creo que como ya han dicho pues mis demás compañeros, ya estábamos mal desde antes. Entonces, y al seguir pues no estar preparados, todo esto pues nos hizo, si ya estábamos abajo, pues nos hizo ahora sí que tocar más fondo, ya que pues no teníamos previsto toda esta situación y menos que durara tanto tiempo, porque ahorita pues hay trabajos donde pues apenas van como empezando a subir otra vez, pero por ejemplo los que necesitan así de un acercamiento social o así que mayor, pues esos simplemente no crecen. Y ahí es donde entra esta parte de que si vuelve a haber otra recaída por el COVID, pues todo eso, lo que ya iba creciendo, va a bajar otra vez. Y lo que no había crecido, pues va a estar en una peor situación. Ok. Muy bien, Kenia. Muy interesante. Muy importante, ¿no? Todo eso que estás comentando. Sí, hay muchas cosas que tenemos que ver cómo le vamos a hacer. Raúl Alejandro. Sigue Raúl, estimado Raúl. Vamos a ver. ¿Me escucha, por favor? Se escucha lejos, como un poco de eco, así como medio raro. A ver. Sí, digo. Bueno, yo investigué sobre los principales indicadores. Bueno, los pronósticos para el PIB del 2020 no son no son muy alentadores, ya que el Fondo Monetario Internacional estima que la economía de México se va a contraer el menos 10% en el 2020 y en el Banco Mundial pronostica un retroceso del 7.5% y la OCDE calcula la caída del menos 8.6% en el año. El indicador global de las actividades económicas correspondiente al mes de abril reflejan los estragos por las medidas de confinamiento propias de la crisis sanitaria. El IGAI cayó un 17.3% y en términos anuales un menos 19.7%. Estas caídas son las más pronunciadas desde que se tienen datos. Y en el primer trimestre del 2020 la inversión total nacional representó el 19.6% del PIB. Fue la proporción más baja desde el segundo trimestre del 2016 y la primera vez en más de 16 años que esta cae debajo del 20%. Y encontré en la revista, el periódico La Jornada, la actividad económica en México caerá hasta el 10.2% en el 2020 y la recuperación del 2021 se quedará en 3%, que estima la Organización para las Cooperaciones del Desarrollo Económicos, que es el OCDE. Y la OCDE prevé que el PIB mundial disminuya 4.5% este año, antes de repuntar 5% en el 2021, por arriba de lo expuesto en el junio pasado. En junio, la OCDE subrayó que el escenario más pesimista, que la economía caerá en 8.6% el año en curso y crecerá 3% el siguiente.
También encontré en el Financiero que el Fondo Monetario Internacional hacia el 2021, la FMI estima que estima un rebote del 3.3% en lugar del 3%. Y México no es solo el país de América Latina con la previsión más negativa, también es una de las 5 naciones en el mundo que se espera tengan un mayor golpe a su economía, con la expectativa de que su PIB caiga a una tasa de 2 dígitos. Y su pronóstico es superado por España e Italia, en donde se prevén contracciones del 12.8% y Francia con una caída estimada del 12.5%. También encontré en Forbes que el gobierno de México estima un panorama económico optimista para el 2021. El prever que la economía crecerá 4.6%, la inflación se mantendrá dentro del rango objetivo de Banxico, y que el precio de la mezcla mexicana superará los $42 por barril. Y también encontré una como tabla donde pone las principales variables del marco macroeconómico. No sé si, bueno, hasta ahí creo, ¿verdad? Bueno, está muy interesante, estimado Raúl. De lo, casi no se te escuchaba mucho porque hay mucho ruido ahí, tienes ruido importante en tu audio, pero fíjense que por cuestiones del trabajo, hace unas 2 semanas estaba platicando con una persona que está en Francia y me decía que está bien complicado, que allá en Francia, sí, como en otros países, está resultando una cuestión muy difícil poder sobrellevar todo lo que está sucediendo en el mundo. A partir, creo que de esta semana se decretó un toque de queda que ya no pueden salir en las noches. Y, por ejemplo, en otros países como Israel, están en la segunda vuelta de la pandemia. O sea, terminaron ya todo un bloque de estarse manteniendo en casa y digamos que está en un segundo rebrote. Lo mismo está pasando en Alemania. En el Washington Post de esta semana que pasó, me estaban comentando que Alemania está inclusive trabajando en una estrategia para lo que va a resultar después de esa segunda fase para ellos, ¿no? Ellos terminan la primera, van con la segunda, pero ahorita ya están en un tema de, como ellos están trabajando muy fuertemente en la creación de la vacuna, que ahorita están previendo qué es lo que va a pasar después de ese segundo rebrote y si ya puede salir la vacuna, pero están muy preocupados por el tema de las enfermedades o la situación de la salud mental de las personas. Están hablando de algo que se llama la tercera ola, que es la preocupación por el tema de la salud mental. Entonces están haciendo como algunos programas a nivel federal, donde el Estado va a intervenir para poder solventar esas circunstancias en las que mayormente los niños están teniendo problemas para adaptarse a las circunstancias nuevas de nuestro mundo. Entonces, estamos teniendo ahí un tema muy interesante que otros países como Latinoamérica pues no estamos haciendo nada al respecto. Y va a ser algo muy interesante ver cómo pasamos de esto a una segunda etapa y luego a la tercera ola, ¿no? Como dice Alemania. Entonces sí, Brasil también está sufriendo muchísimo, Argentina está yendo muy, muy difícil con algunos temas económicos, e inclusive el tipo de cambio también se está viendo muy difícil. Bueno, vamos con Ricardo Audelo. A ver, Ricardo, coméntanos.
Bueno, con respecto al primer tema, pues yo encontré un artículo en la página del Economista, el cual es un periódico de la Ciudad de México, en el cual pues dice que especialistas ajustan pronóstico económico para México, que se espera una caída del 9.8% en este 2020. Entonces, pues este se trata del segundo ajuste consecutivo en 10 meses, donde limitan el pesimismo sobre la expectativa media del PIB que se tenía anteriormente y dejan atrás la posibilidad de un desplome de doble dígito, como el que se proyectó en julio, que era de menos 10.2%. Entonces, pues especialistas del sector privado ajustaron su pronóstico del Producto Interno Bruto y estiman que la caída será de 9.82%, según una encuesta que realizó el Banco de México. De acuerdo con lo planteado en la encuesta, la caída de la economía en el año 2020 será resultado del histórico desplome del PIB en el segundo trimestre, el cual fue de 18.68% en pleno periodo de distanciamiento social. Entonces, de un rebote de 8.32% que prevén para el tercer cuarto del año y una tasa menos alta, pero positiva en 2.75% para el periodo octubre-diciembre de 2020, en el cual ya estamos. Entonces, el ánimo de los entrevistados se trata en el apartado sobre el clima de negocios. Pues este mes, por primera vez en más de un año, 31% de los especialistas consultados considera que mejorará y una proporción que contrasta con el 20% registrado el mes anterior y que se convierte en el nivel más alto desde diciembre de 2019, cuando el 28% tenía esta percepción. Entonces, igual uno de los factores a analizar es la debilidad interna y el factor de riesgo. Entonces, según los resultados de la encuesta, los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica son la debilidad en el mercado interno, con 22% de las menciones. Entonces, en un segundo bloque de factores que serán un dique para el crecimiento, identifican a la incertidumbre por la situación económica interna, con el 14% de las menciones, y la ausencia de cambio estructural en México con 5% de las respuestas. Entonces, ya planteado todo este entorno, anticipan que el año 2021 la actividad económica registrará un crecimiento de 3.26%, que es superior al 3.01% que habían pronosticado ellos mismos el mes pasado. Igual, uno de los factores a analizar son lo que es las tasas de interés y la inflación, que de acuerdo con los analistas consultados por Banxico, este panorama motivará que la tasa de interés se ubique en 4.12% al cierre de este año. Esto significa que anticipan que en alguna de las últimas 2 reuniones programadas en el año podría presentarse un nuevo recorte en el rédito, pues actualmente el premio se encuentra en 4.25%. Entonces, también ellos prevén que este año entrante la inflación registrará una variación de 3.89% con un tipo de cambio de 22.14 pesos por dólar. Aquí, desde mi punto de vista personal, algo que me interesó mucho fue el tema de la inflación. Entonces, pues sabemos que la inflación es cuando se elevan los precios de las cosas, ¿no? De tanto bienes como servicios. O sea, como que en pocas palabras, el valor del dinero disminuye. Entonces, siento que una buena manera de poder combatir la inflación sería más que nada, más que ahorrar, invertir el dinero, ¿no? Porque al ahorrarlo, pues lo mantienes ahí quieto, no crece para nada. Entonces, si tienes el dinero suficiente, tal vez podrías invertir en algún tipo de inmueble o terreno, ¿no? Que es una de las mejores formas para combatir siento la inflación y que te pueden dar rendimientos seguros. Igual ahorita, pues actualmente se está viendo mucho lo que es las criptomonedas, ¿no? Las monedas digitales, que igual es algo que es un atractivo para combatir la inflación. Sin embargo, siento que uno de los inconvenientes de invertir en criptomonedas es que, por lo que he investigado y he visto, son catalogadas de alto riesgo. Entonces, igual todavía carecen de fiscalización, y pues su volatilidad está sujeta a la especulación y la demanda de la divisa pues en cuestión, ¿no?
Entonces siento que para esta parte, si quieren invertir en criptomonedas, pues que no se invierta más de lo que está dispuesto a perder, ¿no? Y ya por último, siento que una de las maneras igual más populares y tradicionales es invertir en acciones. Entonces, pues comprar acciones significa adquirir una porción de una empresa. Entonces, si se hace bien, pues puede ser una de las inversiones más acertadas que hay. Obviamente para esto pues tienes que estudiar qué empresa es, cómo funciona, cuáles son sus resultados y el potencial que tiene, ¿no? Entonces, de las tres que propuse, siento que este es un poquito más viable y que igual no necesitas como que miles de pesos para poder invertir en acciones. Sino poco, mucho dinero que tengas, puedes invertirlo y ya obviamente el dinero va a ir, tu dinero pues va a ir creciendo también, ¿no? Y ya así puedes, siento, combatir un poco lo que es el tema de la inflación. Y ya con respecto al segundo tema, que es la proyección para el 2021, yo igual leí lo que es un artículo en la revista Forbes de México, en el cual dice que tras caída del 8% del Producto Interno Bruto este año, la economía crecerá solo 4.6% en 2021, es lo que prevé el gobierno. Entonces, pues sí, México enfrenta un complicado acto de equilibrio en su presupuesto para el próximo ejercicio, el cual es revivir una economía severamente golpeada por el coronavirus. Entonces, el gobierno de México estima un panorama económico optimista para el 2021, el cual prevé que la economía crecerá 4.6%. La inflación pues se mantendrá dentro del rango objetivo de Banxico y que el precio de la mezcla mexicana superará los $42 por barril. Igual dice que México enfrenta un complicado acto de equilibrio en su presupuesto para lo que es revivir la economía, que de acuerdo con el secretario Arturo Herrera tendrá una caída de 8% al cierre de 2020. Y ya de acuerdo con los criterios de política económica planteados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el rango de crecimiento estimado para 2021 será de 3.6% a 5.6%, mientras que el tipo de cambio promediará los 22.1 pesos por dólar y la tasa clave de interés se ubicará en 4.0%, una reducción adicional de 50 puntos base durante este año. Pues ya igual para no alargarme, porque igual ya son cosas que toman mis compañeros, pues ya como punto de vista personal, pues sí siento que México ahorita enfrenta lo que es pues como que un complicado equilibrio, ¿no? En su presupuesto. Entonces, siento que ya es cosa de ver cómo lo van a manejar el presidente de la República, su equipo de trabajo, y ver qué alternativas van a utilizar. Entonces, igual yo creo que para que el crecimiento económico pueda ajustarse de una manera pues estable y bien, es más que nada ante ya una posible vacuna, ¿no? Contra el COVID-19, lo cual creo que permitirá una reapertura ya amplia de la economía a principios del año de 2021. Okay. Y ya creo que eso sería todo. Muchas gracias, Ricardo. Qué interesante todo lo que dices. Como bien dices, ya lo han comentado tus compañeros, pero siempre cada uno de ustedes le da un toque distinto, ¿no? Y me gustó que hayas tratado el tema de qué es lo que pueden hacer hoy en día las personas en cuestión de inversión. Es muy interesante, sí, las criptomonedas se considera una inversión de alto riesgo, pero además el comportamiento que ha tenido ese tipo de inversión, aunque ha sido en muchos casos de beneficio, en muchos otros, una gran cantidad también, ha sido de totalmente una pérdida. Entonces, es peligroso, ¿no? Es una cuestión peligrosa. Entonces, no hay, como dices también, no hay un control, una fiscalización de lo que está sucediendo ahí y por lo tanto no tienes como muchas garantías. O sea, nadie te puede garantizar qué va a pasar con tu dinero. No tiene mucho, en mi familia se hizo por ahí un tema porque alguien invirtió en criptomonedas y pues sí, perdió su dinero. No tardó mucho, unos 3 meses ya ese dinero, según que estaba ahí, ya nunca se lo regresaron, nunca se vio nada de eso. Entonces,
a final de cuentas terminó como una pérdida, ¿no? Entonces dices, ¿cuántas personas así invirtieron y luego no invierten como 100 pesos, ¿no? Regularmente invierten una cantidad, pues, no tan grande, pero tampoco tan pequeña. Entonces tengan cuidado ustedes también, si en dado caso alguna vez ustedes quieren hacer algo así, infórmense muy bien. Ahorita me recordaste mucho un pequeño artículo que hice sobre los esquemas piramidales. Ahorita que estás hablando de eso, yo creo que mucha gente va a empezar a hacer tipo de estrategias como la flor de la abundancia, los esquemas piramidales, el esquema Ponzi, que son temas muy interesantes de estudiar porque son esquemas en los cuales de repente la gente empieza a ver como ciertas ganancias, pero a la larga mucha gente queda defraudada, ¿no? Mucha gente pierde su dinero y además de que pierden su dinero, terminan endeudados. Esa es otra cuestión. Hay muchas empresas que ahorita están ofreciendo inclusive oro, diamantes, no sé qué tanto, ¿no? Hay movimientos ahí como muy raros de repente que hacen que tú quieras invertir para ganar dinero de una forma según muy sencilla, muy rápida, sin tanto compromiso y pues eso no existe. Entonces, pero eso es muy interesante. Ahora que pueda les voy a compartir el artículo que escribí para que lo puedan leer ustedes. Es más, se los voy a poner en el chat, si lo quieren, pues ya, esa es una cuestión adicional, ¿no? Igual ya que toca eso de las estafas piramidales, lo que se ve mucho ahorita es eso de que según inviertas en un negocio y que invites amigos, ¿no? Conforme vas más invitando, según vas generando más ganancias, pero en realidad todo funciona muy interesante, ¿no? Cómo funciona, porque nada más el que va ganando pues es el que está hasta arriba, ¿no? Así es. Según disfraza ahí de que tú también, pero en realidad no, pues al final de cuentas tú vas metiendo y el que metiste va metiendo y así se va haciendo lo que es la cadenita y después resulta que desaparece, ¿no? Ya con el dinero y todo eso. Entonces, sí es muy interesante la verdad y qué bueno que lo comparte, le voy a dar una revisada. Y es nada más una cuestión muy sencilla de concepto, pero que sí, nos sirve mucho, ¿eh? Y espero que en ese sentido ustedes también con la educación que van recibiendo, la formación que tienen en la escuela, pues se formen sus propias opiniones y tengan ese criterio de poder de repente, pues, no meterse en circunstancias que los pongan tanto en riesgo, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es un tema bien interesante. Ahí está el artículo. Tengo un blog donde de repente escribo algunas cosas, pues ahí, esa es la dirección del artículo de esquemas piramidales, que espero les ayude no tiene mucha información, pero sí al menos te dice qué es, ¿no? Y de qué se trata un poquito el tema. Entonces, ahí si quieren ustedes revisarlo, lo vemos. En su Classroom subí una actividad que es que escriban ustedes una conclusión acerca de lo que acabamos de revisar el día de hoy. ¿Vale? No sé, quiero preguntar, ¿está el señor Sol conectado, pero se conectó bastante tardecillo? Entonces, quiero preguntarle a Sol si quiere participar o seguimos con la clase. Alejandro Sol, ¿no? Sí está por ahí Sol, o nada más se conectó. de requisito, ¿no? Sol. Hola, hola, Sol. ¿No? Creo que no. Es que luego también sé que se le ha dificultado conectarse, pero no sé. Igual y ya se fue a almorzar. ¿No? Entonces, pero bueno, les agradezco mucho sus opiniones, el hecho de que estén participando, es muy interesante. Ah, sí me mandó. Sí, ok, Sol, adelante. ¿Quieres participar? ¿O nada más me está diciendo que sí estás conectado? Vamos a esperar a ver si nos escribe, pero bueno. Entonces, les decía, pues les agradezco, los felicito por echarse una leída. Yo creo que de los temas que de repente tenemos más detalle con nuestro sistema educativo en México es que no leemos. Y
mucho menos escribimos, ¿no? Se nos ha dificultado en nuestro sistema educativo, en nuestro país, por norma general, hemos tenido pues mucho detalle para, pues para poder hacer como muchas cosas, ¿no? En este caso, investigar, leer, escribir es como una situación de repente bien complicada. Entonces, me dice Lilia que no le di la palabra. Perdóname, Lilia, qué mal educado me vi. Te ofrezco una disculpa. Es que de repente aquí en la lista a veces se desconectan o se conectan y me es difícil seguir el orden, pero por favor, si es tan amable, vamos a ver qué investigaste. Si quieres decir lo que investigaste o dar tu opinión de lleno, como tú gustes, ¿sale? Sería interesante. Pues digo ambos, porque de hecho está breve. Ok, adelante. Ok, en la primera pregunta, pues es que desde el 2019 se observaba ya una desaceleración del crecimiento económico de México. Durante el año pasado, el PIB nacional se contrajo menos 0.3%. Su situación continuó durante el primer trimestre del 2020, al registrarse un decrecimiento de menos 2.2% anual y de menos 1.2% trimestral. Las caídas del crecimiento económico observadas durante el primer trimestre del año mostraron el impacto apenas parcial por la pandemia. De hecho, en varias páginas leí que también esto ha sido provocado por lo que se está viviendo ahora, ya que la pandemia pues trajo mucho conflicto y también intervino mucho más en lo económico, digamos. También puse que el Banco Mundial pronosticó un retroceso de menos 7.5% y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico calcula una caída de hasta menos 8.6% durante este año. También se registró un retroceso importante en los niveles de intervención en México y en un reporte de perspectivas globales más reciente en el Fondo Monetario Internacional, se estima que la economía de México se contraiga al menos 10.5% en el 2020. Y de ahí, en la segunda pregunta, puse que para el 2021 se estima que el crecimiento económico mejore con respecto al 2020 y se ubica entre 1.5 y 3.5%, que es un rango sustentado en la mejoría en la actividad económica que se espera desde el tercer y cuarto trimestre de este año, una vez que concluya la contingencia sanitaria. En materia de finanzas públicas, en 2021 se prevé una disminución de los requerimientos financieros del sector público a un 4% del PIB. Y también se estima que la economía del país se contraerá en un 7.2% en este año y rebotará en 4% en el 2021. Y por último, en las expectativas de crecimiento del PIB real para 2020 se revisó que bajó con respecto al mes anterior, en tanto que para el 2021 aumentarán. Y yo creo que todo esto del impacto económico dependerá de la magnitud de los cambios estructurales que se lleguen a producir. Eso sería todo. Muchas gracias, Lilia. Les digo, siempre, cada uno de ustedes les da como un sentido, ¿no? Siempre veo que ese es como es muy bueno estar escuchándolos porque cada quien aporta de cierta manera, a veces aunque sean los mismos números o los mismos porcentajes, le va dando como un énfasis distinto, ¿no? En este caso, igual tu compañera les da un énfasis diferente y añade, ¿no? A la opinión que podamos dar acerca de este fenómeno. Y me era muy importante que pudiéramos discutirlo porque la materia ustedes saben, es muy teórica. Tenemos que revisar conceptos, leyes, como principios. Y de repente, si no nos ubicamos en un contexto práctico, a veces, pues se va perdiendo un poco esa relación que podemos hacer de lo que estamos estudiando en la materia
con lo que pues estamos viendo dentro del contenido teórico, ¿no? Entonces, me es muy importante eso, que ustedes vayan viendo por qué, por ejemplo, las ideas han ido evolucionando así como lo hemos visto desde de los mercantilistas, la fisiocracia, la parte del capitalismo, ¿no? Todos los modelos económicos. ¿Y por qué es tan importante esta parte de la teoría keynesiana? Si además la teoría keynesiana realmente ha tenido buenos resultados o no, ¿qué otras opciones tenemos para poder enfrentar los retos sobre el comportamiento económico de un país? Es algo que necesitamos responder y que las nuevas generaciones necesitan tener conocimiento de, ¿no? De cómo, qué es lo que podemos hacer, dónde podemos empezar a buscar ciertas respuestas para poder responder a estas situaciones, ¿no? Entonces, me es muy importante y además creo yo que como estudiantes de licenciatura, como universitarios, ustedes necesitan tener una base sólida de cómo enfrentar las opiniones y cómo procesar toda la información que está alrededor hoy en día, ¿no? Entonces, les digo, ya está en el Classroom, está ahorita una tarea en donde nada más me van a redactar su opinión, pero no una opinión nada más así de que yo pienso ya, no, sino que tiene una estructura que ya se las estoy compartiendo, espérenme tantito. Aquí está. Entonces, les estoy diciendo que en base a lo investigado en la clase, o sea, lo que ya hicieron, que son dos cosas, los resultados económicos en México en el año 2020 y luego las proyecciones del comportamiento económico en 2021, redacte una conclusión sobre los puntos tratados en la sesión, incluya los datos que le parecieron, ahí me equivoqué en la redacción, que le parecieron más relevantes, sus fuentes y por último su opinión sobre el ejercicio, ¿no? O sea, ¿qué piensan ustedes a partir de esto? Si de repente encontraron cosas que no habían pensado, si de repente alguna información sí les fue como muy interesante, ahí pueden mencionarlo y va a ser muy importante poder ver cómo ustedes concluyen con esta parte del ejercicio. También voy a tratar de darles un pequeño, ¿qué será? Introducción de lo que es la parte de lo que vamos a ver en la siguiente sesión, yo creo ya con más detenimiento. Vamos a ver parte de la aplicación de la teoría keynesiana sobre un poquito de antecedentes, ya de hecho ya nosotros conocemos qué es la teoría keynesiana, su posición, ¿no? Pero vamos a ver algunas cosas como más puntuales. Y vamos a relacionarlo con los temas de consumo, ahorro, inversión, demanda agregada, oferta agregada y algunas circunstancias que tenemos que revisar sobre el ciclo económico, ¿no? Como ya lo mencionaron ustedes, todo lo que está confluyendo en teorías de macroeconomía, a final de cuentas, son cosas que podemos ver en nuestro ambiente hoy en día, o sea, lo que podemos observar que está pasando con nuestro país es muy evidente, entonces no es algo que pueda ser tan lejano, ¿no? De estudiar una parte teórica y que no nos demos cuenta de su relación con la realidad de hoy en día. Entonces, ese es un poquito el tema que quiero discutir con ustedes en la siguiente sesión, pero también les voy a compartir un material que vamos a ver en la siguiente sesión, que es un video. Ahí por si quieren ustedes empezar a investigar. Vamos a hablar sobre la unidad de inteligencia financiera que está ahorita a cargo del señor Santiago Nieto y vamos a platicar un poquito acerca de qué es lo que está pasando por ese lado, que fue una de las opiniones que dieron por ahí sus compañeros sobre el tema de la estrategia del gobierno. Tiene que ser una estrategia integral, no solamente hablar de inyectar el recurso por inyectarlo, sino tiene que verse en diferentes circunstancias y vamos a discutir un poco los temas que aborda el señor Santiago Nieto en la unidad de inteligencia financiera, porque son temas muy relevantes, muy importantes. Entonces, lo vamos a poner sobre la mesa. Yo creo que en la siguiente clase, a mí me gusta que las actividades lo hagamos durante la clase porque dejarles como investigar tarea y que me hagan como algún otro tipo de trabajo así extra, sí, pienso yo que es como muy complicado ahorita con las circunstancias, pues.
Y me gusta más que lo discutamos así como ahorita lo hicimos en clase, me parece más aprovechable, ¿no? Espero que estén de acuerdo. Si no están de acuerdo, pues ustedes escríbanme y vamos modificando esa dinámica, si les está pareciendo que no estamos avanzando, ¿sale? Entonces, bueno, ustedes ya saben que a partir de las guerras mundiales viene la revolución industrial y luego viene el planteamiento que hace Malthus, ¿no? Acerca de la sobreexplotación de los recursos y luego la parte del capitalismo donde nace el proletariado, donde se empieza a ver una gran, un gran cambio acerca de la propiedad, que pasa de propiedad del Estado a propiedad privada, y se empiezan a dar diferentes formas o ideas sobre lo que puede ocurrir en la economía a partir de los planteamientos de Smith, ¿no? En su planteamiento de que en el capitalismo el mercado se equilibra solito, ¿no? Ahí decía que había una mano invisible que a través de las leyes de la oferta y la demanda se equilibra solito todo, entonces llegamos a acuerdos así así que por naturaleza propia, ¿no? Decía Smith que llegamos a esa conclusión, pero pues pasa que la teoría keynesiana dice no, no es así. Entonces, en este caso, su trabajo, la contribución que hace Keynes dice, bueno, pues empiezan a haber muchas crisis, muchos problemas a raíz de los conflictos bélicos, se empieza a ver situaciones muy complicadas como la de 1929 en la Gran Depresión, cuando se da la gran pérdida de inversiones en Estados Unidos y donde mucha gente pues inclusive se suicida porque se pierde todo lo que había invertido, ¿no? En este caso, Keynes, con su teoría general del empleo, el interés y el dinero, pues hace una contribución muy interesante porque dice, bueno, lo que tenemos que ver, o el gran cambio de visión económica que hace este trabajo es decir, no se puede equilibrar el mercado solito. No puede ser porque necesitamos la intervención del Estado, ¿no? Entonces, consideraba que los problemas de la economía en general se podían resolver con la aplicación de modelos microeconómicos y que las recesiones se solucionaban por sí mismas. Eso decía la teoría del capitalismo antes, ¿no? Entonces, y fíjense, era incapaz, dice, además era incapaz de explicar la existencia prolongada de un alto nivel de desempleo, que ese es otro de los grandes problemas que vamos a ver hoy en día a raíz de la situación económica, ¿no? Entonces, Keynes dice, no, espérense, la teoría del empleo, como él lo explica, dice, considera que las crisis son una característica del sistema capitalista, por lo que trata de explicarlas y buscar políticas adecuadas que resuelvan el problema derivado de ellas, ¿no? Y después de la Segunda Guerra, dice, sus ideas influyen en los responsables de la política gubernamental en los países, pues los gobiernos se convencieron de que podían intervenir en la economía para alcanzar metas de empleo y producción, ¿sale? Entonces, no solamente se trata de ver qué vamos a hacer en temas del mercado, ¿no? De que los precios se puedan estar en equilibrio, sino, decía él, es muy importante el tema del empleo. Entonces necesitamos ver que la gente, todos los recursos estén aprovechados de manera eficiente. Entonces, primero, niega la validez de las leyes del libre mercado. ¿Qué es la validez del libre mercado? Es que el mercado además tenga competencia perfecta. ¿Qué quiere decir que tenga competencia perfecta? Que no hay monopolios, que no hay oligopolios, que no hay otras cosas como por ejemplo presiones sobre los precios para mantenerlos en un cierto nivel, que no hay intervención de algunas fuerzas que puedan influir en temas de cuestiones delictivas o inclusive, ¿no? Que el ahorro, que el gasto nacional se da de manera razonable y no es cierto. Vamos a ver que no es algo que se dé normalmente el equilibrio en nuestra economía. En temas de lo que está proponiendo Keynes, dice, no es cierto. No es cierto toda esta parte de planteamientos del capitalismo. Y es bien importante que ustedes lo sepan, pues, ¿no? Y que tengan una opinión crítica al respecto, ¿no?
Lo otro dice, demostró que el desempleo en gran escala es resultado de gastos muy pequeños en bienes y servicios, es decir, que el desempleo refleja una demanda agregada insuficiente. ¿Sale? Entonces, caray, él además de que dice que el mercado no se puede equilibrar solito, el desempleo, ¿sale? Quiere decir que hay un problema de consumo. Entonces, la demanda agregada, si recuerdan ustedes el concepto de demanda agregada, que son los bienes y servicios de los cuales demandan las personas en una integración completa entre no solamente los consumidores individuales, sino las organizaciones, sobre los factores productivos y también las instituciones, las organizaciones y el Estado. Entonces, ahí está diciendo, ahí falta que se fomente el crecimiento del consumo y entonces tenemos un problema que ante esa falta de consumo, tenemos una situación tal que crea desempleo. Entonces, está diciendo, ¿no? Hay una demanda agregada insuficiente. O sea, no se está dando el consumo necesario de bienes y servicios tal que todas las personas puedan emplearse. Entonces, Keynes establece ahí un tema muy interesante, sale una relación muy interesante que vamos a ver más adelante en la siguiente sesión. Y otro planteamiento, son tres, el otro dice, es el Estado quien debe intervenir en la economía para garantizar un crecimiento sostenido a través de la aplicación de una política fiscal, que también vamos a ver cómo opera, ingresos y gastos de gobierno, y monetaria, que tiene que ver con el control de la cantidad de dinero en circulación, y la tasa de interés, que también es un tema que vamos a discutir más adelante. Entonces, estas serían los tres planteamientos importantes que hace Keynes a partir de su teoría y que vienen a resultar con estas relaciones que vamos a ver importantes sobre lo que pasa en nuestra economía. Ahora, mucha atención, gran parte de lo que ustedes opinaron y de lo que ustedes están diciendo en su investigación tiene que ver con estas relaciones. Primero, el volumen de ocupación y de ingreso depende de la demanda agregada. Fíjense, suma de todas las demandas individuales de bienes y servicios de consumo final. ¿Qué quiere decir? El volumen de ocupación y de ingreso, o sea, el volumen de ocupación, estamos hablando de empleo, y de ingreso, que es derivado de este empleo, se obtiene un ingreso para las personas, depende de la demanda agregada. O sea, si queremos empleo y queremos que haya dinero en la economía, tiene que haber consumo. Esto es una relación muy estrecha entre el volumen o el consumo con la demanda agregada. Segunda parte, la demanda agregada depende de la propensión a consumir y del volumen de inversión. Entonces dice, ok, primero, quieren ver empleo y quieren ver ingreso, tienen que fomentar el consumo o la demanda agregada. Y la demanda agregada va a depender de la propensión a consumir y del volumen de inversión. La propensión a consumir tiene que ver con qué hace la gente o qué hace los agentes económicos con lo que tienen para gastar. Entonces, hay un nivel de consumo que nosotros tenemos, pero el ingreso menos el consumo nos da un resto que la gente ocupa para dos cosas, o para ahorro o para inversión. Entonces dice, nuestra propensión a consumir determina mucho qué vamos a hacer con el dinero que nos resta o con el dinero que está en medio de esos dos puntos, ¿no? Entonces descubre algo muy interesante, Keynes, que es la cuestión de la propensión a consumir y otra que es la parte del ahorro y de la inversión. Entonces dice, hay que poner cuidado en esos temas. Siguiente tema, la propensión a consumir es constante a corto plazo y se define como la relación que existe entre el ingreso nacional y la cantidad que de este se gasta en consumo. ¿Sale? Entonces es lo que les decía, ¿no? Ustedes tienen un presupuesto y dicen cuánto quieren gastar y regularmente tienen que establecer un punto en el cual no se gasten todo su ingreso, ¿no? Siempre hay de repente por ahí un tema de una propensión hacia el ahorro, hacia la inversión. Pero a nivel nacional tenemos que buscar
cómo se da esta relación entre esa propensión a consumir, ¿no? Que puede ser constante a corto plazo, porque al corto plazo siempre tratamos de tener como un estándar de lo que usamos, cómo usamos el dinero. No tratamos que cambie mucho, sino tenemos un estándar, pero a largo plazo también qué puede estar sucediendo con el uso del dinero. La siguiente es la propensión marginal a consumir, es la relación que existe entre el incremento del ingreso y la parte que de este se gasta en consumo, quedando de la siguiente manera. O sea, cuando sube el ingreso de las personas, ¿para qué lo ocupan? ¿Para consumir más? ¿O llega un momento dado en el que ya no consumen más y ocupan ese ingreso para ahorro o inversión? Ahora, el volumen de inversión, que es un factor dinámico del sistema porque va cambiando, depende de la eficacia marginal del capital, o sea, del rendimiento que se espera obtener en la compra o producción de bienes de capital basado en previsiones y de la tasa de interés. ¿Qué quiere decir esto? El volumen de inversión, y este es un tema que tocó Ricardo, por eso era tan importante que discutiéramos todas estas cosas, porque el volumen de inversión, ¿qué tanto voy a invertir? Dependiendo mucho de qué. De la eficacia marginal del capital, o sea, del rendimiento que yo espero. Por eso mucha gente de repente dice, pues le entro al esquema piramidal, le entro a las criptomonedas, le entro, ¿por qué? Porque esperan una alta tasa de interés o una alta tasa de rendimiento, pues. Que algunas, por eso algunas de estas estafas o fraudes te ofrecen, pues tú metes 100 y yo te regreso 200, ¿no? Como la flor de la abundancia, que tú metes 100 y te regreso 1000. Entonces, la gente dice, pues ahí voy a invertir porque ahí gano mucho, ¿no? Entonces el volumen de inversión va a depender mucho de esa parte, pero hay que ser inteligentes para hacerlo. Como la tasa de interés fluctúa poco en el tiempo, se deduce que el volumen de inversión depende principalmente de la eficacia marginal del capital, lo que ya definimos hace rato. Esta depende del rendimiento futuro de cada unidad de capital y el costo de producir dicha unidad. La inversión privada está determinada básicamente por las expectativas de los empresarios ante los rendimientos futuros. Y aquí nos metemos en el tema de por qué estamos investigando qué va a pasar en el 2021. Porque dependiendo de la opinión de la gente, de los empresarios en este caso, se va a dar el cómo se vaya comportando las tasas de interés para que a su momento estos empresarios o personas decidan invertir, pero invertir en bienes de capital que sean productivos para el país. Porque además todo este tipo de empresas que de repente hacen esta cuestión de esquemas fraudulentos de inversión, no son de México, ¿no? Muchas veces son de otros países y esos capitales se van, terminan saliendo del país. Entonces, fíjense, toda esta parte es muy interesante porque no la hemos visto en lo que vimos al principio, nada más vimos el planteamiento de qué es lo que dice Keynes, pero aquí ya vemos como cuestiones un poco más complejas que necesitamos entender para poder entrar al tema de la demanda y la oferta agregada. A ver, hasta aquí quiero saber si está quedando claro o tienen alguna duda. Por favor, díganme. A ver. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Se quedaron en algún punto? ¿No me expliqué bien? ¿O sí me expliqué bien? De mi parte todo bien, profe. Sí, Esmeralda dice que bien. A ver los demás, ¿qué dicen? ¿Todo bien? También. Todo bien, profe. ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, espero que sí, ¿eh? Bueno, yo sigo. Si no me dicen que tienen alguna duda, yo me sigo. Entonces, a ver, ¿a dónde iba yo? Aquí, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver que, dada estas circunstancias, ¿no? Dado este avance que tenemos del tema, hay una ley que se llama la ley psicológica fundamental, que también es algo muy interesante de discutir porque el capitalismo de repente plantea ciertas cosas como que se dan por ende, ¿no? Entonces, la ley psicológica fundamental dice, consiste a medida que aumenta, no es a media, a medida que aumenta el ingreso de una población, o sea, a medida que la gente tiene más dinero, ellos están dispuestos, por regla general y en promedio, a aumentar en una cantidad mayor el consumo.
aunque a una tasa proporcionalmente menor respecto al incremento en el ingreso. Es decir, un porcentaje será destinado al ahorro. Entonces, de repente, si hoy en día ustedes están trabajando y ganan 4,000 pesos a la semana, ¿no? Y de repente le dicen, vas a ganar 6,000 pesos a la semana, va a haber una propensión ustedes general de consumir más, pero no en el mismo porcentaje de su ingreso o de su digamos, de su aumento de salario, sino que lo que va a pasar es que ustedes van a tratar de consumir un poquito más, pero una cantidad de ese dinero van a decir, bueno, pues no me la voy a gastar toda. Regularmente esperamos que así se comporte la gente. Ahora, de esta ley psicológica se desprenden los soportes de la explicación del sistema económico. Primero, cuando aumenta el volumen de la ocupación, se eleva el ingreso real de la comunidad. O sea, entre más empleos hay más ingreso. 2. Dado el límite de la saturación de las necesidades vitales de los individuos, la actitud psicológica de la comunidad es tal que al aumentar el ingreso, el consumo se incrementa en proporciones mayores. O sea, vamos a consumir más. De no existir el volumen de inversión equivalente a los ahorros, bajará la demanda global y el volumen de empleo y en consecuencia los ingresos de los empresarios. Entonces, si no se invierte el dinero que esperamos de los ahorros, o sea, de la gente que aumentó su ingreso, si no hay una inversión de ese dinero que está ahí subiendo, entonces va a repercutir en que la demanda global va a bajar y por consecuencia el empleo también, y también en una segunda vuelta los ingresos de los empresarios. Dada la propensión de la sociedad a consumir cantidades proporcionalmente menores a medida que aumenta su ingreso, el nivel de equilibrio de la ocupación depende de la magnitud de la inversión. O sea, que puede haber un equilibrio sin ocupación plena a condición de que la inversión sea igual a los ahorros del periodo anterior. O sea, la parte de la inversión, necesitamos que los volúmenes de inversión crezcan constantemente. Y como ustedes saben, y ya lo vieron con sus datos que investigaron, los niveles de inversión no están subiendo. Al contrario, están bajando. Entonces, ¿en qué va a repercutir? En que va a haber menos consumo y mayor desempleo. Habrá expansión si la inversión es superior a los ahorros del periodo anterior. Esto es posible por el desatesoramiento y el incremento de la cantidad de dinero en circulación. En los casos en que la inversión sea inferior a los ahorros, la demanda efectiva disminuirá y la actividad económica sufrirá contracción, que es lo que nos está pasando hoy en día, ¿no? Que de hecho, por ahí habló de una contracción técnica, ¿no? Entonces, o recesión técnica, no me acuerdo cuál de las dos fue, pero es dado esta situación porque las inversiones son inferiores a los ahorros. Entonces la gente, en lugar de estar invirtiendo, lo que está haciendo ahorita es tratando de acumular el poco dinero que tenga porque está en una expectativa de qué es lo que va a pasar el año que viene. Pues ahorita estamos teniendo mucho cuidado en cómo gastamos el dinero. Corresponde al Estado contrarrestar este efecto. ¿Cómo? Llenando con gasto público el vacío que la inversión privada ocasiona al no invertir todo el ahorro. Entonces los empresarios están empezando a retener su dinero y lo que tiene que ser, según la teoría de Keynes, el Estado es inyectar gasto público. Así es como el gobierno debe tomar medidas para evitar las fluctuaciones cíclicas de la inversión y su descenso temporal. Entonces, en conclusión, de acuerdo con la teoría de Keynes, el Estado quien debe intervenir en la economía con la finalidad de manejar la demanda agregada. Qué importante, estamos diciendo que el nivel de consumo se va a equilibrar debido a la intervención del Estado. Entonces, a través de la aplicación de una política fiscal adecuada, ya sea por medio de los gastos de gobierno o por medio de las tasas impositivas, o sea, por los impuestos. Los gastos de gobierno son un componente de la demanda agregada, mientras que los impuestos la afectan indirectamente, ya que disminuyen el consumo. Cuando la economía requiere una inyección mayor de recursos,
superior a los ingresos del gobierno, los gastos del gobierno deben recurrir a la deuda pública. Y ahí viene la tablita que nos compartió su compañera, ¿no? Creo que, no creo si era Esmeralda. Pero ahí viene por qué están estimando que el nivel de deuda pública suba. Porque vamos a intervenir como Estado para poder solventar la demanda agregada. Todo esto que les acabo de enseñar o de leer, tal vez no lo hubiéramos podido entender con mayor facilidad si no hacemos la investigación previa. Porque entonces nos quedamos así como que son conceptos como muy rebuscados. Espero que les haya quedado claro. Díganme si tienen alguna pregunta, porque hasta aquí vamos a cerrar esta sesión. Por favor, díganme. A ver si hay una pregunta o alguna opinión también. El trabajo, ¿cuándo se va a entregar, profe? Es para entrega de hoy. Hoy hasta las 23:59, ¿no? Así es, así es. Ok, gracias. ¿Vale? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Para ir cerrando. ¿No? Ok. Bueno, pues igual que como siempre, cada semana, es un gusto saludarlos. Espero que estén bien, pórtense bien, pónganse su cubrebocas, échense gel antibacterial, usen los tapetes sanitarios, cuídense mucho, cuiden a su familia también y nos estamos viendo la siguiente semana.